que te voy a decir. No apliques esos conceptos de explícamelo como que tú se lo explicas a un niño de 5 años, para que lo entienda. Tú me dices, mira, este máximo, que esta zona, soporte de resistencia, así, en concepto que yo lo entienda, porque si no te voy a saltar preguntas. Y yo soy la persona que dicen que no hay preguntas tontas, sino tontas que no preguntan. Así que ya tú sabes. En verdad, yo voy a hacer mi esfuerzo. Yo genuinamente ni sé. Yo voy a intentarlo. Porque la manera más fácil en la que se pudiera explicar. Ok. Primero que todo, vamos a imaginarnos que una persona camina fuerte hacia adelante en una dirección. A esto lo vamos a llamar expansión. ¿Por qué? Porque va rápido. Luego se detiene, acá arriba, y camina despacio. Digamos que va caminando despacio por acá. A esta parte de acá lo llamaremos compresión. ¿Por qué? Porque va más despacio que nuestra expansión. De repente, eh, esa persona finge que va a volver a su camino de manera habitual. Y en vez de regresar al camino, él finge que va para otro lado y se viene para acá, cambiando la dirección en la que va. Pero esto simplemente era fingiendo. ¿Por qué? Porque le dio la gana de fingirlo. A esto que está acá lo conocemos como trampa. ¿Por qué? Porque el precio fingió que iba a bajar, aquí hace como que va a volver a su dirección, pero no, baja fingiendo que esta era la buena entrada, rompe la zona con una pequeña ruptura y luego se va en su dirección habitual. Esto de manera simple es lo que conocemos como trampa. ¿Cómo sabes qué es la trampa? Y, y vamos a decir, no es algo real, que esto no es un movimiento real, que ya a partir de aquí se va a ir. O que a partir de acá no va a continuar bajando. ¿Cómo tú sabes que no va a seguir bajando en esta dirección? O que esa persona ya totalmente no cambió su dirección. Ya él no quiere seguir así hacia adelante. Ahora quiere retroceder porque algo se le quedó, por decirlo así. Porque él se devuelve de manera, vamos a decir, él no se va muy lejos. Él simplemente finge como que se va a ir en una dirección contraria. El desplazamiento que hubo de acá a acá fue un movimiento, pero el desplazamiento que hubo desde el punto A este punto B fue más corto que este desplazamiento. Y no hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque no se devuelve. ¿Hasta dónde? Hasta el inicio. Vamos a decir que esta era su casa. No se devuelve hasta acá. Entonces, como no se devolvió en su totalidad, asumimos que el movimiento, ya hablando como tal de trading, que este movimiento fue falso, fue un falso rompimiento. ¿Por qué? Porque el rompimiento no representa un tercio siquiera de este movimiento, por ya ponerlo en números. Luego el precio empieza a regresar con fuerza y aquí se puede decir que el precio atrapó a personas en esta zona. Esa sería la manera más fácil de explicártelo. ¿Qué es la trampa? Antes de entrar más profundo en la trampa y lo demás, vamos a analizar cuál sería tu entrada, los gatillos. La trampa tiene dos peculiaridades o dos maneras de cómo entrar, que son cuando llega a esta zona, déjame hacerlo de manera rápida, patrones, previsión, figuras geométricas, anotación. Wow, esta actualización me come. Um, ok, obviemos eso. Vamos a decir que el precio llegue a esta zona y
este rompimiento, pequeño rompimiento que vemos acá, es solo mecha. Si el precio solo te deja mechas y te deja algo de esta manera, en el nivel tenemos la vela, todo lo que está por debajo es mecha, como se ve acá, y te hace este movimiento. Tu entrada inmediatamente se cambia el flujo. En este caso tenemos un ejemplo positivo, simplemente hacerlo a la inversa. Inmediatamente se cambia el flujo de la vela anterior, que en este caso sería negativa porque viene bajando. Estamos simulando este movimiento. Ya tú tienes una entrada, siempre y cuando el precio no supere el nivel con cuerpo y solo sea mecha por debajo de este nivel. Inmediatamente hay un cambio de flujo, hay una entrada. ¿Cuál sería la regla? Es que esta vela que te cambia el flujo, simplemente lo tiene que hacer con cuerpo, no es necesario que rompa la mecha, pero no puede ser interna, si ya es un gatillo. O sea, si rompe la mecha por debajo y te cambia el flujo, ya es un gatillo. Asumimos que hay un cambio de flujo cuando el precio, la vela positiva en este caso, que nos va a indicar que sería nuestro gatillo para continuar al alza, tiene que cerrar el cuerpo de la vela por encima del cierre de la vela anterior. En este caso sería el open, del open de la vela anterior. ¿Por qué? Por el hecho de que esta vela es negativa, entonces su open viene de esta zona, porque cierra acá, este sería su cierre, este sería su open. El close de la vela positiva, para este caso alcista, tiene que cerrar por encima del, del open de la vela negativa. El close será por encima del open de la vela negativa. Ok, hasta ahí creo que es súper simple. Hay otro escenario, que es cuando en este nivel el precio atraviesa. ¿Qué hacemos en esos casos? Cuando el precio atraviesa tu nivel, lo debido es que el precio nuevamente, para tomarlo como gatillo, vuelva y recupere. Simplemente eso. Lo puede hacer con dos velas, lo puede hacer con tres, que no sean más de cinco. Si lo hace antes de cinco velas, perfecto. Lo mismo, esta vela no puede ser interna, tiene que romper o el máximo o el mínimo. En este caso, lo vamos a poner que simplemente rompió el mínimo de la vela. Y la siguiente regla es que tiene que cambiarte el flujo. Solo mismo. Si esta vela es negativa, la vela que te cambia el flujo tiene que ser positiva. Y solo tiene que cerrar por encima de qué? Del open de esta vela negativa. Súper sencillo. No tiene mucha lógica. Es súper sencillo. Ahora ya vamos a ver reglas para la trampa. Exactamente. Esto era simplemente para cubrir los gatillos y cómo se verían. Esa es la manera más simple en la que lo puedo enseñar. Diferentes tipos de trampa. ¿Y cuáles serían vamos a decir, las reglas? Como ya tengo este ejemplo, te voy a poner la primera regla. Para este tipo de trampa, que es el que más común suele haber, la primera regla es que esta expansión, que sería como tu expansión guía, se cierre en el 50%. ¿A qué me refiero con eso? A que simplemente el precio te dé un retroceso del 50%. Es simplemente eso. Si el precio te llega al 50%, ya asumimos que esta expansión ha acabado. Lo mismo, este movimiento que te acabó la expansión en el 50%, asumimos que está vivo. Entonces, si queremos una entrada que sea a favor, o sea, en este caso, continuando con la dirección de lo que dijimos al inicio de esta persona, lo debido sería que el precio mitigara el 50% de este movimiento. O sea, tenemos este primer movimiento, se mitiga que en el 50%, este segundo movimiento sigue vivo, hasta que tenemos este siguiente movimiento que mitigue el 50%.
Una vez ocurre para este tipo de escenario, se activa lo que es la trampa. Ya en el momento que acá haga un rompimiento que no equivalga al tercio de este movimiento bajista, es totalmente válido entrar. Vamos a simularlo un poco para que se vea. Como acá vemos, no llega al tercio. Entonces, esta entrada en falso rompimiento es totalmente válida. Ahora, ¿dónde sacamos beneficios? Porque la entrada es lo más fácil, pero lo más importante es dónde yo voy a salir. Eso siempre hay que tenerlo presente. Donde yo saldría de esta posición sería en esta zona, sería tu primer take profit. Esa sería como la salida más sencilla, más fácil y la más segura. Hablando, hablando ya de gestión como tal. Eso es- Vamos a hablar de gestión más adelante. La siguiente salida, que puede ser tu TP2, ya sería el high. Y claro que sí, porque no sabemos hasta dónde pueda terminar esta expansión, podemos buscar un TP3 o incluso un TP4. Y eso depende de cada quien, su gestión y lo que haga. Ok, ahora, ¿qué otro tipo de trampa nosotros podemos ver? Esta es una que es de la que más ocurre y es una metodología súper vieja. De manera sencilla, como te lo pudiera explicar. Am, bueno, no hay manera más sencilla. Ya si tú estás en este punto de entrada, yo no creo que exista una manera más sencilla de cómo explicar esto. Simplemente tenemos una vela del día anterior. Esa vela tiene máximos y tiene mínimos. Hay otra cosa importante, que es muy importante, pero eso es en la actualidad, que también, mejor no lo voy a tocar ahora. Iba a hablar sobre el Open y la importancia de la dirección del Open. Pero ok, estamos hablando sobre la trampa, esencialmente. Tenemos una vela del día anterior, la cual tiene un máximo y tiene un mínimo. Los máximos y lo mínimo son zonas de soporte y resistencia. En base a eso, una de las estrategias más viejas que existen es toma el máximo del día anterior, te crea, vamos a decir, un cambio de estructura y luego el precio decidimos continuar. Eso es operar reversiones. ¿Cómo lo operaríamos con la trampa? Se puede operar directamente con este patrón o se puede operar de esta manera. Asumimos que esta vela no voy a simular exactamente cómo se vería la vela, sino voy a simular cómo debería de ser el movimiento. El precio viene con este tipo de estructura, creándote retrocesos profundos y altos relativamente igual. Podemos asumir que a la hora de que el precio te rompa esta zona, el máximo, existen, existe una alta probabilidad por cómo venimos y el tipo de retroceso que está haciendo en cada una de las expansiones, o sea, están siendo muy profundos. ¿A qué me refiero con profundidad? Que está retrocediendo por encima del 50%. Un retroceso del 50% lo asumimos como que es algo normal. Como está retrocediendo por encima del 50%, asumimos que esto es una muy buena oportunidad en trampa. Lo ideal sería que hiciera esto, que rompiera, un momento, wow, rompe la microestructura, retrocede de manera lenta, o sea que no sea un super retroceso, y acá te da la entrada. También te la puede dar por esta zona. Esa es otra manera de ver la trampa. Esas son de las dos maneras más que más se repiten, por decirlo así. También la trampa no necesariamente te va a llegar en este tipo de contracciones. Eso sería un caso ideal, que llegara con ese tipo de contracción. La trampa, si nos vamos ya más al gráfico, se puede ver incluso de esta manera. Solo tenemos esa contracción, sube,
rompe y ya cuando se reintroduce en el nivel, pondré el nivel ahora, mitiga un poco este movimiento acumulando en esa zona y luego te da un buen tipo de entrada. Eso también puede ser un muy buen tipo de trampa. ¿A qué? Al open del día anterior. Perdón, al máximo mínimo del día anterior. En este caso, todos los ejemplos que puse son bajistas. Es simplemente, sería simplemente hacer lo contrario para posiciones alcistas, que tome el mínimo en vez del máximo. Se vería más o menos de esa manera. Así se vería. Idealmente que esas reacciones, la mecha de estas zonas, interactúen con el nivel, validándote el nivel al momento. Eso es otra manera de verlo. Es una trampa que a este movimiento induce a que el precio va a continuar. Usualmente por acá, siendo sincero, se puede ver una pausa, se puede ver lo que sea, en algún nivel como este. El precio casi siempre te rompe una zona cuando hace este tipo de movimientos. Y lo más habitual es que haya como una pequeña zona como acá se ve, que rompe ahí, luego retrocede y se va. Ese es otro. En el caso ideal, siempre, siempre sería este. Antes de continuar, déjame revisar que no se me quede ninguna cosa del PDF. Y así eh, poderte responder cualquier duda. Ok, la sección. Que la sección se suele, digamos que confundir las secciones con la trampa. La sección es este tipo de movimiento que va en contracción. ¿Qué hace este tipo de movimiento? Es un movimiento largo, que pareciera como si fuera una expansión, pero que se agota totalmente con un movimiento fuerte. Es muy diferente a la trampa, porque la trampa por lo general va a venir precedido de un movimiento guía. Eso sería lo que deberíamos de buscar siempre. Pero en este caso el movimiento guía tiene una estructura de ¿qué? De contracción. Por acá lo que suele hacer la sección es que luego de ese movimiento fuerte, el precio sube, te mitiga este 50%, un 50% de qué? De este movimiento bajista, indicándote que ya terminó el movimiento y empieza a bajar con contracción, dándote la posibilidad de operar acá y continuar con la dirección. No es lo mismo que la trampa. La trampa, por lo general, su movimiento fuerte está del lado derecho. En este caso, esta vela asumimos que es bajista. Este sería como un movimiento más fuerte que este lento que viene por acá. Acá, en este caso, puede ser que este movimiento sea fuerte, pero acá mitiga haciéndose lento. En este movimiento venimos de una expansión guía y acá el precio te genera la trampa de manera interna. Hay otro que sería el caso más ideal, que este sería el último, que es cuando tenemos una expansión guía y ya vienen con los retrocesos profundos que sería similar a este. Expansión guía alcista, retrocesos profundos, repito, me refiero con profundo, a que los retrocesos son mayores a su 50%. ¿Al 50% de qué? De estos micromovimientos. Acá te hace un rompimiento débil, entras por acá y especulamos, claro, se puede sacar parcial aquí o en el mismo 50% si asumimos todo esto como un solo movimiento y el TP, vamos a decir, el más seguro siempre va a ser acá, en la primera microestructura, pero el TP como tal, total, sería esta zona de acá, que sería, digamos, tu TP2. Estos son los diferentes tipos de escenarios en trampa. Escenarios comunes, este se suele dar.
más se puede dar de esta forma. Este se da con menos frecuencia, pero es muy buen tipo de escenario. Y el escenario ideal, que sería este. Lo debido sería buscar el escenario ideal. El escenario ideal es el que tiene más fiabilidad y sería el más importante para nosotros. Ya tocamos los gatillos. eh, Creo que con eso puede ser suficiente. No sé si existe alguna forma de hacerlo lo más sencillo de lo que lo hice, pero esa sería la explicación. Ya si lo quiere ver en el gráfico, lo que sea, se haría después, porque ya creo que el video va a ser muy largo. Entonces, eso sería todo.